aceleración. Y por último, la componente de la aceleración en la dirección Z medida, en este caso para la parte convectiva, como B su índice X, por la parcial de B su índice Z con respecto a X, más B su índice Y por la parcial de B su índice Z con respecto a Y, más Z por la parte de su Z, se cierra el paréntesis y hasta ahí llega lo que corresponde al término de la aceleración convectiva para la dirección Z. Y enseguida tenemos la parcial de B su índice Z con respecto al tiempo, que corresponde con la aceleración para la dirección. Tomando en cuenta estas tres ecuaciones, vamos a sustituir los elementos que van de acuerdo al campo de velocidades que nos han dado y el punto en el que se va a evaluar. Bien, por lo tanto, el enunciado bueno, más bien el ejercicio nos dice que al desarrollar las ecuaciones anteriores y sustituir el punto y el tiempo especificados, inciso A, determinación de la aceleración en dirección X. Vamos a tener que A su índice X es igual a B su índice X, que es 6 más 2XY más T cuadrada, va a estar multiplicado por la parcial de B su índice X, que es 6 más 2XY más T cuadrada, con respecto a X. En este caso sería B su índice Y, que sería menos, entre paréntesis, X por la parcial de B su índice X, que es 6 más 2XY más T cuadrada con respecto a Y. En este caso sería B su índice Z, que vale 20 por la parcial de B su índice X, que es 6 más 2XY más T cuadrada con respecto a Z. Ahí corresponde con la convectiva, sería más la parcial de B su índice X, que es 6 más 12Y más T cuadrado respecto al tiempo, ¿sí? Y entonces aquí ya está desarrollado, pero hace falta determinar las correspondientes derivadas. Por lo tanto, se hace la derivada, aquí vamos a tener B su índice X, no cambia, es 6 la derivada de 6 más 2XY más T cuadrada con respecto a X va a ser igual a 2. Entonces, aquí lo tenemos, 2Y menos, aquí sería, ¿sí? Y tenemos aquí la derivada de B su índice X con respecto a Y, en este caso va a ser igual a 2X. El 6 vale 0 y T cuadrada vale 0, entonces va a ser correcto. Y aquí lo tenemos, ¿no? 2X. Más 25, que es B su índice Z, por la derivada de B su índice X con respecto a Z. En este caso, la componente de la velocidad B en Z, por lo tanto, vale 0 su derivada. Sería 25 por 0 y se cierra nuestro paréntesis. Más, luego vamos a tener la derivada de 6 más 2XY más T cuadrada va a ser igual a... Tenemos un término que es T cuadrada y su derivada, y aquí lo tenemos, sería más 2T. Y ya tenemos desarrolladas las derivadas. Ahora hay que evaluar en ese el punto y el tiempo, dado de que, bueno, a lo mejor se pudiera simplificar un poquito, pero yo sugiero que ya estando desarrollado así, es más fácil sustituir los valores de X de Y y el valor va a ser más fácil de obtener. Bien, entonces hacemos la sustitución, vamos a tener para la aceleración convectiva sería 6 más 2 por X que vale 3 y por Y que vale 0, porque si no el punto vale es 2, ¿no? Entonces, X vale 3, Y vale 0 y Z vale, y T vale 1. Entonces se sustituye aquí. Vamos a tener 6 más 2 por X que vale 3 por Y que vale 0 más
1 al cuadrado, ¿no? Que esté, que vale 1 al cuadrado, multiplicado por 2y, que va a ser 2 por 0, ¿sí? Menos, tenemos xy cuadrada, sería 3 por 0 al cuadrado, más 10 por t, que sería más 10 por 1, que va a estar multiplicado por 2x, que sería 2 por 3, ¿sí? Luego sería más 25 por 0, que se queda así. Se cierra nuestro paréntesis, más 2 por t, que sería 2 por 1. Bien, evaluamos los términos y aquí vamos a tener 2 por 3 y por 0, 6 más 0 más 1 al cuadrado da 1. Entonces vamos a tener 6 más 0 más 1 y todo eso multiplicado por 2 por 0 es 0, ¿sí? Entonces todo eso va a estar multiplicado por 0. Luego sería menos, tenemos 3 por 0 al cuadrado es 0, más 10 por 1 es 10. Y todo eso va a estar multiplicado por 2 por 3, que da 6, ¿sí? Entonces vas a tener 0 más 10 y todo eso por 6. Luego sería más 25 por 0. Se cierra nuestro paréntesis, más 2 por 1, que es 2. Bien, dentro del paréntesis mayor, que es todo lo que corresponde a la aceleración convectiva, vamos a tener que es 6 más 1 es 7 por 0, nos da 0. Luego sería menos, sería 0 más 10 es 10 por 6, da 60, sería menos 60, más 25 por 0 es 0. Se cierra nuestro paréntesis, más 2. Bien, entre paréntesis, perdón, tenemos menos 60, ¿sí? Y afuera sería 2. Entonces sería como resultado final, sería menos 60 más 2, nos da como resultado menos 58. Y ese sería nuestro valor de la componente de la aceleración en dirección X. Bien, en este caso podemos interpretar el resultado como tenemos una aceleración convectiva negativa y vale menos 60 y una aceleración local de 2. ¿Sí? Esa sería nuestra interpretación. De la misma manera, vamos ahora a determinar en nuestro inciso B la determinación de la computación en dirección. En este caso, vamos a tener que a su y va a ser igual con, entre paréntesis, b sin x, que es 6 más 2xy más t cuadrada por la parcial de by con respecto a x. Y by vale menos xy cuadrado, sería más, en este caso, by, pero como tiene signo menos, sería menos xy cuadrada más 10t, que la parcial de y con respecto a y, que sería la parcial de menos xy cuadrada menos 10t con respecto a y, más 25 por la parcial de by, que es menos xy cuadrada menos 10t con respecto a... Hasta ahí llega nuestro término de aceleración convectiva, más la parcial de by con respecto al tiempo, que sería menos xy cuadrada menos 10t con respecto al tiempo. Muy bien, ahora todo eso vamos a desarrollar las derivadas y tenemos que, para la parte convectiva sería bx, sería 6 más 2xy más t cuadrada por la derivada de menos xy cuadrada menos 10t con respecto a x, tenemos solamente un término y sería menos y cuadrada, ese sería nuestro término. Luego sería menos x y que multiplica, sería bx por la parcial de by con respecto a y. ¿Sí? Entonces aquí sería, tenemos menos xy cuadrada con respecto a y sería menos 2xy y sería menos 2xy, aquí está multiplicándose, más sería por la parcial de menos xy cuadrada menos 10t con respecto a z, en este caso no termina en z, por lo tanto la derivada vale 0. Si ahora nuestro y hasta ahí llega la parte de aceleración convectiva. Y por otro lado sería más la parcial de by con respecto al tiempo, que sería la parcial de menos xy cuadrada menos 10t con respecto al tiempo. En este caso tenemos menos 10t con respecto a t, sería menos 10. Muy bien, entonces ya tenemos desarrolladas las derivadas
Y ahora podemos sustituir los valores del punto que es x igual a 3, y igual a 0, y z vale, creo que 2, ¿no? Ahí nuevamente voy a regresar a ver si ese es el punto para recordar un poquito. Así es, vale 3 para x, 0 para y y 2, y z, 2 para z, ¿no? Entonces, vamos a sustituir esos valores aquí en el desarrollo. ¿Sí? En este caso, vamos a continuar aquí en el siguiente archivo. Sería para la componente de la aceleración en dirección Y. Sustituimos, vamos a tener 6 más x más, perdón, 2 por x que vale 3 y por y que vale 0, más t al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que multiplica. Voy a tener y cuadrada, en lugar de tener y vale 0, sería 0 al cuadrado. Luego vamos a tener 3 por y al cuadrada, pero y vale 0, y tenemos más 10 por t, que sería, que vale 1, ¿sí? Luego vamos a tener aquí, y eso multiplicado por 2 por x que vale 3 y por y que vale 0. Y entonces, más 25 por 0, que es el valor de y. Vamos a regresar al siguiente archivo, que es 25 por 0, ¿sí? Entonces, al sustituir los valores, da eso y cerramos nuestro paréntesis, y ya en la parte exterior vamos a tener menos 10, que es un valor constante. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos operaciones. Vamos a tener aquí 6 más 2 por 3, 6, pero por 0 nos da 0. Vamos a tener 6 más 0 más 1 al cuadrado es 1. Y todo eso va a estar multiplicado por 0 al cuadrado, que es 0, ¿sí? Menos, tenemos 3 por 0 más 10 por 1 nos da 10. Y todo eso va a estar multiplicado. 2 por 3, 6 por 0 es 0. Entonces va a estar multiplicado por 0, más, cierro en paréntesis, y menos 10. Bien, entonces después de eso vamos a tener que, aquí se va a tener 6 más 1, no son 7 por 0 nos va a dar 0, menos 0 más 10 es 10 por 0 nos da 0, más 25 por 0 nos da 0, y se cierra nuestra pared. Y en la parte exterior vamos a tener menos 10. Y aquí podemos definir que la aceleración convectiva vale 0 y la aceleración local vale menos 10. Al final de cuentas, sumando los dos términos de la aceleración, nos da la aceleración en la dirección Y, que vale menos 10. Ese sería nuestro valor. De la misma manera, vamos a evaluar la componente de la aceleración en la dirección Z para nuestro inciso C. En este caso, vamos a tener en la parte convectiva B índice X, que es 6 más 2xy más t cuadrada por la parcial de B índice Z, que es 25 con respecto a X. Más, nuevamente sería B índice Y, que es menos X por Y cuadrada más 10t por la parcial de B índice Z, que en este caso es la parcial de 25 con respecto a más. B índice Z, que es 25 por la parcial de B índice Z, que es 25 con respecto a cierra nuestro paréntesis, que engloba todos los términos de la aceleración convectiva, más tenemos la parcial de BZ con respecto al tiempo, que sería la parcial de 25 con respecto al tiempo, y eso sería la parte de la aceleración local. Vamos a desarrollar las derivadas y vamos a tener que Bx es 2y, la parcial de 25 con respecto a x es 0, menos, tenemos xy cuadrada más 10t, que multiplica la parcial de 25 con respecto a y, también vale 0, más 25 por la parcial de 25 con respecto a z, también vale 0, es decir, y sería más la parcial de 25 con respecto al tiempo, vale 0.
Aquí podemos ver que todos los términos están multiplicados por 6. En la parte de la aceleración convectiva, los tres valores valen 0 y la aceleración local también vale 0. Por lo tanto, nuestra componente de la aceleración vale 0. Muy bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente el campo de aceleraciones evaluado en el punto 3,0,2 y en el tiempo t igual con 1 segundo, queda definido como a igual con a su índice x, a su índice y a su índice z, es nuestro campo de aceleraciones. Y vale, para la componente de la aceleración en dirección x vale menos 60 más. Para la componente de la aceleración en dirección y vale 0 menos 10. Y para la componente de la aceleración en dirección z vale 0 más 0. En este caso, la dirección x menos 60 es la aceleración convectiva y el 2 es la aceleración local. Para la dirección y, 0 es la aceleración convectiva y menos 10 es nuestra aceleración local. Y para la componente de dirección Z, vale 0 la componente convectiva y vale 0 también la componente local de la aceleración. De esa manera se ve un poco más explícito cómo está compuesta cada término de la aceleración. Por lo anterior, dice, la aceleración convectiva se define como menos 60,0,0 son los primeros términos, ¿no? Menos 60 y 0, y la aceleración local como menos 10,10,0, que son los segundos términos, ¿no? 2, menos 10 y 0. ¿Sí? Y la aceleración es definida como menos 58, menos 10, 0, que es la suma de cada uno de los términos. Sería menos 60 más 2, sería menos 58, 0 nos da menos 10 y 0 más 0 pues nos da 0. De tal manera que, bueno, la aceleración evaluada en el punto 3,0,2 y en el tiempo igual a 1, menos 58, menos 10,0. Bien, no sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario respecto de este ejercicio, jóvenes. Los escucho. Ok, si no tienen comentarios, vamos a continuar, ¿sí? Tenemos un tercer y el enunciado nos dice: determine si el campo de velocidades del ejercicio 2 representa un flujo rotacional y el campo de velocidad aquí está definido. B es igual a 6 más 2xy por más t cuadrada por el vector unitario y menos xy cuadrada más 10t por nuestro vector unitario j más 25 por k. En este caso, para poder definir si nuestro flujo es rotacional, hay que evaluar nuestro rotacional de B, ¿sí? Si es 0, nuestro flujo es irrotacional, y si es diferente de 0, el flujo es rotacional. Bien, en este caso se hace la formulación de el rotacional de B, el cual está definido por el determinante, el cual está integrado por la primera fila por los vectores unitarios I, J y K, y la segunda fila por la operación parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y y parcial con respecto a Z. Y finalmente la tercera fila por las componentes de la velocidad, Bx, By, Bx que vale 6 más 2xy más t cuadrada, By que vale menos, entre paréntesis, x por y cuadrada más 10 por t, y Bz. Y nuevamente vamos a desarrollar nuestro determinante y vamos a tener nuestro vector unitario y que multiplica, nos va a quedar los elementos al cancelar la primera columna y la fila, parcial con respecto a y, parcial con respecto a menos, entre paréntesis, xy cuadrada más 10t y 25.
Por lo tanto, si relacionamos en diagonal cruzada, vamos a tener la parcial de 25 con respecto a y, así menos xy cuadrada menos 10t, ya afectado por su signo menos, obviamente, con respecto a z, menos nuestro vector unitario j, cancelamos la segunda columna y la primera fila, y nos quedan los elementos parcial con respecto a x, parcial con respecto a z, la velocidad b, la velocidad bz, que es 25, ¿no? Entonces, en diagonal cruzada vamos a tener menos j, que multiplica la parcial de 25 con respecto a x, menos la parcial de bx, que es 6 más 2xy, más t cuadrado con respecto a z. Bien, de aquí sería eso, más ahora sería, tenemos la tercera columna, sería el vector unitario k, cancelamos y quedan los elementos parcial con respecto a bx, que es 6 más 2xy más t cuadrada, y b, que es menos, entre paréntesis, xy cuadrada más 10t. Haciendo la operación en diagonal cruzada, vamos a tener la parcial de by, que sería menos la parcial de menos xy cuadrada menos 10t, menos la parcial de bx, que es la parcial de 6 más 2xy más t cuadrada con respecto a y. Todo está multiplicado por nuestro vector unitario k. Bien, vamos ahora a desarrollar el vector unitario y la parcial de 25 con respecto a y va a ser 0 porque es una constante, y la parcial de x y cuadrada y 10t con respecto a z también vale 0. ¿Sí? Y se cierran nuestros paréntesis, luego vamos a tener menos j, que multiplica parcial de 25 con respecto a x vale 0. Luego tenemos la parcial de 6 más 2xy más t cuadrada con respecto a z también vale 0. Luego sería más nuestro vector unitario k, que multiplica, tenemos la parcial de menos xy cuadrada menos 10t con respecto a, aquí tenemos un valor que va a ser la parcial de menos xy cuadrada con respecto a x va a ser menos y cuadrada, y menos eh, eh, la parcial de 6, perdón, aquí con respecto a y, si es 2x, aquí me equivoqué, jóvenes, en lugar de tener de menos 2y, debe ser 2x, jóvenes, porque la derivada de 2xy con respecto a y es 2x, entonces aquí hagan una anotación, ¿sí? Aquí en la derivada va a ser menos y cuadrada menos 2x, ¿sí? Fíjense que cambia mucho el resultado, ¿no? Bien, tenemos que el vector unitario y multiplicado por 0 menos 0 se da 0. Y de aquí j por el valor 0 menos 0 da 0. Pero acá el término es 0. Ahora me equivoqué y tenía aquí, tengo 2y, también debería dar 0. Por eso dije que el desarrollo anterior da como en el tiempo t igual a 1 y el punto 3,0,2. Obviamente nos iba a dar aquí el vector unitario k por 0, pero vamos a tener que y vale 0 al cuadrado es 0, menos 2, pero x vale 3, va a ser menos 2 por 3, sería 6, va a ser 0 menos 6, ¿sí? En este caso hay que corregir, ¿no? Vamos a tener que el rotacional de B va a ser 0 por el vector unitario I más 0 por el vector unitario J, va a ser menos 0 al cuadrado menos 2 por 3, y aquí tengo 0, no es que me equivoqué en la derivada, ¿no? Va a ser 2 por 3, por lo tanto nuestro rotacional de B va a ser 0I más 0J menos 6 por K, ¿sí? Es diferente de 0, ¿sí? Entonces aquí, por favor, hagan una anotación para que la puedan meter ahí en sus notas. El rotacional de B vale 6, menos 6. Si como el rotacional de B es igual con 0, entonces el flujo en el punto y el tiempo especificados es irrotacional.
cosa que no es así. Como vale menos 6, es diferente de cero y por lo tanto nuestro flujo es rotacional. Entonces, solamente revisen ese último detalle porque el error es ilustrativo, ¿no? Aquí en la derivada, aquí en la derivada de 6 más 2x y gasto y, les deben, ¿sí? Entonces, ese 2x debe estar aquí en lugar de 2y. Ese es el gran error y como ustedes ven, cambia mucho el resultado, ¿no? Entonces, pues decir, usa para que no les vaya a suceder a ustedes, ¿no? Recuerden que en un examen un error de ese tipo, pues nos quita puntos, ¿no? En este caso, pues sí, ofrezco disculpas porque ahí la equivocación fue mía. También nos ilustra que debemos de tener mucho cuidado con este resultado. No sé, ¿tienen alguna o pregunta respecto de este ejercicio, jóvenes? Al final, si era rotacional, ¿no, Inge? Sí, al final es rotacional, así es, porque recuerden que aquí en este término vamos a tener menos 3 en lugar de menos 2 por cero. Entonces nuestro rotacional debe es diferente de cero y por lo tanto el rotacional debe ser rotacional, ¿no? El flujo es rotacional, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Sí, Inge. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si estamos de acuerdo con estos ejercicios, vamos a dar ahora una lectura con lo que corresponde a la expresión de flujos. En este caso, vamos a revisar por ahí en nuestra página de nuestro libro de Sotelo, de Gilberto Sotelo, y tenemos por ahí unos enunciados. Uno aquí está en el apartado, déjenme checar. Bueno, tenemos solamente el otro archivo. Permítanme un segundo, voy a compartir desde de- el escritorio. Permítanme un segundo. Vamos a ver, nos vamos aquí desde el escritorio, ¿sí? Y nos vamos a abrir nuestro libro de Sotelo general, ¿sí? ¿Todos ven esta pantalla, jóvenes? Apenas está cargando. Ok, sí, está un poquito pesado, ¿no? Es todo el crono debe de tardar, ¿no? Sí, ya lo pueden ver, jóvenes. Yo no veo nada, pero igual mis compañeros. No, porque No, todavía no carga Inge. Allá, vamos a esperar un poquito, ¿no? Que cargue. Mientras me voy a ubicar en la página que vamos a revisar, ¿no? Permítanme un segundo.
Ok, no sé si ya observen la pantalla. Sí, ya se empieza. Ok, estamos ahí en la sección 3.4 de su página 96 de su libro de Sotelo. Esto, de todas maneras, yo se los voy a poner ahí en su blog de notas, estas últimas páginas para que la tengan. Y bueno, vamos a revisar lo que corresponde a la clasificación de flujos y vamos a darle una lectura, ¿no? Para entrar a este tema. Bien, dice, existen diferentes criterios para clasificar. Este puede ser permanente o no permanente, uniforme o no uniforme, tridimensional, bidimensional o unidimensional, laminar, turbulento, incompresible o compresible, rotacional o irrotacional, etcétera. Aunque no los son, sí son los flujos más importantes que clasifica la ingeniería. Dice, en general, las propiedades de un fluido y las características mecánicas del mismo serán diferentes de un punto a otro dentro de un campo. Además, si las características en un punto determinado varían el flujo es no permanente. Bien, en este caso debemos de tener muy presente este concepto, jóvenes, ¿sí? Dice, si las propiedades de un fluido y las características mecánicas del mismo serán diferentes de un punto a otro dentro de un campo. Además, si las características de un punto determinado varían de un instante a otro, el flujo es no. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Primeramente hay que identificar cuáles son esas características del flujo a las que hace referencia. Estas características son la altura del flujo, que si hablamos, por ejemplo, de un canal que circula una cantidad de agua, vamos a tener allí una altura de flujo o un tirante, ¿sí? Entonces, esa sería una de las características. La otra sería la velocidad del flujo, ¿sí? En ese canal, ¿sí? Por lo tanto, si revisamos esa altura de flujo y esa velocidad, y si tenemos que hay un cambio de un punto a otro y también hay cambios en el tiempo, estamos considerando que el flujo es no permanente, ¿sí? Dice, por el contrario, será un flujo permanente, es decir, si las características de ese flujo, sea la velocidad o la altura del flujo, no cambian de un punto a otro y tampoco no cambian de un instante a otro, entonces estamos hablando de un flujo permanente, ¿sí? Bien, dice, si por el contrario será un flujo permanente si las características en un punto permanecen constantes para cualquier instante, o bien si las variaciones en ellas son muy pequeñas con respecto a valores medios y estos no varían con el tiempo. Bueno, en este caso, ¿por qué hablan de variaciones pequeñas, jóvenes? Porque en un canal de conducción siempre va a haber ligeras fluctuaciones, ¿sí? Y esas fluctuaciones pueden ser muy pequeñas respecto de un valor medio, ¿sí? Vamos a pensar que el tirante, la altura de flujo en el canal, nosotros lo estamos midiendo en sitio, es 3.1, 3.15, 3.16, 3.09, 3.08, 3.12, 3.11, 3.12, todos los datos están, el valor medio a lo mejor es 3.12 y podemos decir que nuestro dato representativo pues, es 3.1, ¿sí? Podemos decir que no respecto de un valor medio, ¿no? Pero si tenemos 3.1, 3.2, 3.4, 3.3,
2.9, entonces el valor está muy disperso, ¿no? Respecto de todos los datos, ¿no? Por lo tanto, no hay certeza de que haya un representativo de la altura de flujo, ¿no? Lo mismo sucede con la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que hay que considerar esas fluctuaciones con una tendencia aceptable, ¿no? Podemos hablar de una desviación estándar, si se les gusta, ¿no? Para que sea aceptable ese valor, ¿no? Dice, un flujo dado puede ser permanente o no, de acuerdo con el observador. Por ejemplo, el flujo alrededor de la porción aguas arriba de una pila de puente, ¿sí? Será permanente para un observador colocado sobre la pila. Para un observador, bueno, en este caso, la posición es relativa, ¿no? Porque el que va flotando en el agua, vamos a pensar que va en una pequeña, barcaza. Él se está movimiento, él está en movimiento y su movimiento puede que sea con una velocidad que no sea constante, ¿sí? Que esté cambiando, ¿sí? Y además, la altura del flujo también tenga un cambio. La barcaza así que va flotando y que va oscilando su altura, ¿no? Su posición, y por lo tanto se considera que no es permanente. Pero si el observador está a un lado de la pila del puente, pues va a observar que la altura del flujo no cambia del valor ya no, y velocidad bien, se oscila muy poco respecto de un valor medio y por lo tanto lo considera como un flujo permanente. Muy bien, entonces hay que considerar también los sistemas de referencia relativa. Continuando con la lectura, dice, el permanente es simple de analizar que no permanente por la complejidad que adiciona el tiempo como variable independiente. Sin embargo, en la práctica, el flujo opera de excepción más que en el instante, muchos problemas se pueden estudiar suponiendo que el flujo es aún cuando existen pequeñas fluctuaciones de velocidad o de otras características con el tiempo, siempre que el valor medio de cualquier característica sobre un intervalo razonable. Bueno, en este caso, jóvenes, en muchas de las ecuaciones que se han publicado y que se deducen, toman en cuenta mucho que el flujo se supone que es permanente, ¿sí? Pues tenemos un valor constante de la red civil, por lo tanto, eso ayuda mucho a la simplificación de las ecuaciones de flujo, y eso lo vamos a ver más adelante con las ecuaciones hidráulicas. Muy bien, vamos a continuar con con las notas. Dice, si en un instante particular el vector velocidad es idéntico, el flujo se dice con respecto a igual a cero en una dirección cualquiera. Este último tipo de en fronteras sólidas. Sin embargo, suele aceptarse la uniformidad o no uniformidad del flujo cuando se refiere a la variación de la velocidad media en la dirección general del movimiento. El hecho de que un flujo sea permanente no significa que puede ocurrir las cuatro diferentes combinaciones posibles
El flujo puede clasificarse en tridimensional, bidimensional y unidimensional. Es tridimensional cuando sus características varían en el espacio, o sea que los gradientes del flujo existen en las tres direcciones. Este es el caso más general del flujo. Bueno, un ejemplo de esto, pues cuando un flujo se mueve y hay variación de su altura en las tres direcciones y por lo tanto también hay tres componentes de la velocidad en dirección X, Y, Z. Normalmente un flujo tridimensional corresponde con un flujo que es, en este caso, pues se puede decir que en términos prácticos, cuando un observador está enfrente de un canal o de un río, ve que las características del flujo indican mucha turbulencia. Entonces, muchas veces se identifica el flujo como un flujo turbulento y que eso equivale a tener un flujo tridimensional, porque la turbulencia indica que el flujo tiene una rotación de sus partículas, ¿sí? Sus líneas o sus trayectorias de flujo indican que su movimiento es errático en las tres direcciones, por lo tanto su velocidad cambia también en las tres direcciones. Y bueno, el tirante igual tiene un cambio en las tres direcciones. Por lo tanto, esa sería su representación típica, ¿no? Un flujo turbulento es un flujo tridimensional. Y por otro lado, dice, eh, las notas, ya continuando, dice, es bidimensional cuando sus características son idénticas sobre una familia de planos paralelos, no habiendo componentes en dirección perpendicular a dichos planos, o bien ellas permanecen constantes. Es decir, que el flujo tiene gradiente de velocidad o de presión, o tiene ambos en dos direcciones exclusivas. En este caso, jóvenes, vamos a pensar que la altura de flujo tiene un cambio en la dirección vertical y en la dirección longitudinal, ¿sí? Vamos a pensar que es un canal, ¿sí? Y también tiene un cambio en su velocidad, que su velocidad tiene un cambio en su dirección transversal, ¿sí? Tiene dos componentes de la velocidad y en una pues se puede considerar que es despreciable porque su cambio es mínimo y no es representativo, ¿no? Respecto de las otras dos componentes. Entonces es un flujo bidimensional. Y bueno, continuando con la nota, dice, es unidimensional cuando sus características varían como funciones del tiempo y de una coordenada curvilínea en el espacio, usualmente la distancia medida a lo largo del eje de la conducción. El flujo de un fluido real no puede ser completamente unidimensional debido al efecto de la viscosidad, ya que la velocidad en una frontera sólida es igual a cero, pero en otro punto es distinta de cero. Sin embargo, bajo la consideración de valores medios de las características en cada sección, se puede considerar unidimensional. Esta hipótesis es la más importante en hidráulica por las simplificaciones que trae consigo. Bien, en este caso, jóvenes, cuando se trata de un flujo unidimensional, que como la nota bien lo dice, es un caso muy particular y muchas veces realmente se supone así para propósitos de análisis de algún fenómeno, ¿sí? Eh, pues se llega a dar cuando la velocidad en la dirección principal es tan importante que el analizar otra velocidad en otra componente, en otra dirección, es muy pequeña, ¿sí? Podemos hablar de un flujo a través de una aguja hipodérmica. El flujo se encuentra en un pequeño tubito, ¿sí? De 1 milímetro tal vez. ¿Y cómo sería su velocidad? Pues realmente en la dirección del tubo, ¿no? De la aguja. Y en la dirección transversal hay una variación, pero es tan pequeña que la componente transversal de la velocidad
no se compara con el valor de la velocidad longitud. En ese caso, pues, para propósitos de análisis, solamente es representativa la velocidad en la dirección longitudinal y por lo tanto, su aceleración, su velocidad, son representativos en eso y se considera unidimensional el flujo, ¿sí? Bien, continuando con la nota, dice, la clasificación de los flujos en laminar y turbulento es un resultado propiamente de la viscosidad del flujo en ausencia. Bueno, en este caso, dice, el flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas se produce siguiendo trayectorias separadas perfectamente, no necesariamente. Estamos aquí ya del lado izquierdo, dice, abajo de la figura 3.7a, dice, no necesariamente paralelas, sin existir mezcla macroscópica o intercambio transversal. Laminar, se mueve como un filamento delgado que sigue las trayectorias de flujos según la figura 3. Observemos la figura 3.7 a jóvenes aquí en su libro. ¿Y qué es lo que sucede? Cada trayectoria es prácticamente paralela, ¿no? Una respecto de la otra. Esto quiere decir que una partícula de fluido tiene una trayectoria regular y por lo tanto tiene una condición y eso indica la ausencia de una velocidad transversal, teóricamente, o es muy pequeña, ¿sí? Por lo tanto, las características del flujo se dan en una sola dirección, cuando mucho, o allí, y esas trayectorias son normalmente uniformes, ¿no? Con Continuando con la lectura, las partículas se mueven sobre trayectorias completamente erráticas, sin seguir un orden establecido, según la figura 3.7. Existen pequeñas componentes de la velocidad en direcciones transversales a la del movimiento general, los cuales son de que fluctúan de acuerdo con una ley aleatoria, aun cuando el flujo general sea permanente. Esto se explica por el hecho de que la permanencia respecto del tiempo se refiere a los valores medios de dichas componentes en un intervalo grande. Las componentes transversales de la velocidad en cada punto origina un mezclado intenso de las partículas que consume parte de la energía del movimiento por efecto de fricción interna y que también, en cierto modo, es resultado de los efectos viscosos del fluido. Bueno, revisando la figura 3.7b, la tenemos aquí del lado derecho, y podemos ver que aquí ahora las trayectorias de una partícula de flujo inclusive se llegan a sobreponer una respecto de la otra, y esto da lugar a que hay una trayectoria errática y por lo tanto las condiciones de velocidad sugieren que hay unas componentes transversal, vertical y longitudinal que son importantes y que dan una idea de que nuestro flujo es un flujo turbulento y por lo tanto constituye también un flujo tridimensional, ¿sí? Bien, vamos a continuar con la lectura. Bueno, ok. Estamos hablando de los flujos, aquí están, los componentes transversales de la velocidad originan un mezclado intenso de las partículas que consumen parte de la energía del movimiento por efecto de fricción interna y que también, en cierto modo, es el resultado de los efectos viscosos del fluido, ¿no?
Y ahí nos quedamos y luego la nota dice, un flujo se considera incompresible si los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. En caso contrario, el flujo es compresible. Los líquidos y gases a bajas velocidades pueden ser considerados incompresibles. El flujo debe ser incompresible siempre que no exista intercambio de calor con, siempre que no haya intercambio de calor con el exterior. En la práctica, solo en los problemas de golpe de ariete es necesario considerar el flujo de un líquido en, eh, eh, perdón, cuando en un flujo el campo rotacional de B, que ya lo acabamos de ver en un ejercicio, adquiere en algunos de sus puntos valores distintos para cualquier instante, el flujo se denomina rotacional. Sí, es lo que habíamos ya comentado, ¿no? En el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, si es diferente entonces es rotacional. Por el contrario, si dentro de un campo de flujo el rotacional de B es igual a cero, para cualquier punto e instante, el flujo es irrotacional. Si se exceptúa la presencia de singularidades vorticosas, en el caso general, el movimiento de un fluido ideal se puede suponer irrotacional. Los efectos de la viscosidad del fluido constituyen la causa principal de la presencia de dichas singularidades. Sin embargo, el flujo irrotacional ocurre con bastante frecuencia en los problemas de la práctica y solo será necesario entender con claridad el concepto físico de irrotacional. Si bien el término rotación implica un giro de partículas, esto no significa todo movimiento efectuado de acuerdo a una trayectoria curva o bien que todo movimiento rectilíneo es irrotacional. Ciertos escurrimientos se pueden considerar macroscópicamente como irrotacionales. En otros casos, a pesar de trayectorias curvas, la distribución de velocidades puede ser de forma tal que las líneas medianas o las diagonales de una de forma rectangular no modifiquen su orientación durante el movimiento. Dice, el flujo es obviamente rotacional. Dice, esto representa esquemáticamente 8 y 3.9 en las cuales el vector rotacional de B sería normal. Tenemos aquí las figuras, ¿no? 3.8A y 3.8B. Izquierdo podemos ver lo que corresponde para un flujo lineal y rotacional, que quiere decir que observemos que están todas las líneas que están representando la velocidad, como la velocidad en todo esta sección, jóvenes, es una velocidad constante, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos también ahí una partícula de fluido que está representada por ese circulito y tenemos un rectángulo. Este rectángulo explica qué tanto se está moviendo la partícula respecto de sus ejes transversal y longitudinal. Que ese cuadrito, si lo ven en la parte izquierda, se mantiene, ¿sí? Quiere decir que la partícula mantiene una velocidad y se mantiene como un movimiento de traslación, más no se está presentando una combinación de traslación y rotación. ¿Sí? Ahora observamos un flujo lineal. En el primero fue lineal y rotacional, y del lado derecho lineal rotacional. ¿Por qué lineal, jóvenes? Porque mantiene una misma trayectoria de movimiento, o sea, en traslación es a pesar de que existe un cambio en las velocidades. Observen que aquí el perfil de velocidades
va cambiando, ¿no? Desde la parte inferior hasta la parte. Tenemos un perfil parabólico de velocidades. Sin embargo, en una partícula en particular, tenemos ahí un cuadrito del lado izquierdo y del lado derecho. Observamos que el cuadrito va a tener una deformación. ¿Por qué? Porque está girando la partícula respecto de sus ejes. En este caso, respecto de su eje, tiene un movimiento sobre su eje longitudinal, ¿sí? Y esto quiere decir que está generándose una rotación. Por lo tanto, el flujo es rotacional. Esto, aunque lo podemos ver así en estas figuras, lo podemos identificar evaluando nuestro rotacional. Muy bien, entonces, luego viene aquí un ejercicio, ¿sí? Que es algo que ya nosotros hemos trabajado. Dice el ejercicio 3.3, dice demostrar que el flujo cuyo campo de velocidades se indica enseguida es si rotación del componente de la velocidad Vx como componentes 2x más y más z por t, la componente de la velocidad en y, definida como x menos 2y más z, todo eso multiplicado por t, y la componente de la velocidad en dirección z, definida también como x más y, todo eso multiplicado. Y la solución dice, para que el flujo se rotacione, se debe satisfacer que el rotacional de B sea igual con cero. Y por tanto resulta que al calcular el rotacional, que es el determinante, tenemos la parcial de BZ con respecto a Y menos la parcial de BY con respecto a Z por Y más la parcial de BZ con respecto a X por el vector unitario J más la parcial de Bx con respecto a Y menos la parcial de Bx con respecto a Y, más bien es la parcial de By con respecto a X menos la parcial de Bx con respecto a Y por el vector unitario K. Y aquí se hacen las derivadas, ¿no? Por ejemplo, Bz con respecto a Y, Bz, aquí tenemos X más Y, ¿no? Con respecto a Y, va a ser 1, o va a ser T, perdón, ¿sí? X más Y, la derivada es 1, pero por T pues, nos queda T, menos la parcial de BY con respecto a Z. La de BY con respecto a Z también va a ser 1, por T pues, nos queda T, va a ser T menos T por el vector. Tenemos la parcial de Bx con respecto a Z, que es 2x más Y más Z con respecto a Z, va a ser 1, por T pues es T, menos la parcial de BZ con respecto a X, la BZ es X más Y con respecto a X, va a ser 1 por T es T, entonces va a ser T menos T por el vector unitario J, ¿no? Tenemos el vector unitario K que multiplica la parcial de B y Y con respecto a X, es menos Y más Z con respecto a X, va a ser X es 1, por T nos queda T, ¿sí? Menos la parcial de Bx con respecto a Y. Bx es 2x más Y más Z con respecto a Y, nos da 1 por T, pues es T. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener T menos T es 0, por Y es 0. 0i más T menos T es 0 por J más 0J y T menos T es 0 por K es más 0K. Por lo tanto, el rotacional de B es 0. Por lo tanto, lo cual demuestra que el flujo es efectivamente irrotacional. Y entonces es un ejercicio que es similar a lo que hemos visto ya en el ejercicio anterior, ¿no? Luego viene el apartado 3.5 que se refiere a métodos para describir un flujo. Vamos a revisar esta parte de las notas. Nos dice que con el fin de obtener la representación de flujo es necesaria la posición de cada partícula y después encontrar la velocidad en cada posición a medida que el tiempo transcurre. En este caso, dice, es posible estudiar el movimiento de las partículas, ¿sí? Mediante los métodos
mediante dos métodos, el método euleriano local y el método lagrangiano. En este caso, el método euleriano consiste en determinar las características cinemáticas de un flujo en cada instante, sin considerar el destino que tenga cada partícula individual. Elegida la posición de una partícula en el espacio, sus características cinemáticas son funciones del tiempo, a saber, de cómo es su velocidad, cómo es su aceleración, pero no nos va a interesar cuál va a ser el destino, ¿no?, de esa partícula de fluido o una masa de fluido. De hecho, este enfoque euleriano es el que manejamos en la mayoría o prácticamente todos los de nuestro curso de hidráulica básica. Y tenemos el método lagrangiano, y se consiste en determinar las características cinemáticas del movimiento de cada partícula en cada instante, siguiendo su recorrido. Identificada una partícula por su posición inicial R0, que depende de X0, Y0 y Z0, en el instante. En otro instante cualquiera t, dice, la misma partícula se encuentra en la posición R, que depende de X, Y y Z. Dice, entonces la posición de la partícula se tiene conocida en cualquier instante, siempre se determina como función de la posición inicial R0, o sea, R depende de la posición inicial R0 y del tiempo. Dice, las componentes de la velocidad de la partícula identificada en el instante inicial por el vector de posición R0 se obtienen de las ecuaciones 3.1, donde obviamente la diferenciación debe hacerse considerando a R0 constante. Aparentemente el método lagrangiano, dice, tiene aspectos muy convenientes. Sin embargo, las ecuaciones generales del movimiento deducidas con este método son difíciles por su naturaleza no lineal. Es pues sencillo utilizar el método euleriano y será preferible. Entonces, ese es el comentario respecto de los dos métodos para poder describir el movimiento de un flujo. Y jóvenes, entonces, en nuestro caso, pues no nos vamos a preocupar por lo pronto por el método lagrangiano, ¿sí?, sino que vamos a manejar el método euleriano. Muy bien, por lo tanto, vamos a manejar hasta aquí este tema, ¿sí? Y más adelante voy a publicar las tareas que corresponde igual a manejar yo creo que voy a dejar dos ejercicios por ahí de empuje hidrostático, superficies planas y curvas, y uno o dos ejercicios de lo que es la determinación del campo de velocidades, campo de aceleración y la determinación si es un flujo rotacional o irrotacional, para poder redondear este tema. Y bueno, dado de que también tenemos por ahí, creo que suspensión, ¿no? La próxima semana, el martes, creo que no tenemos labores, jóvenes. No sé si ustedes me puedan, confirmar esto. Creo que el martes 2 de marzo no hay labores, ¿o sí tenemos, jóvenes? No, Inge. No hay. No, Bien, no hay. entonces, para que no se vayan a aburrir y pensé en ustedes, y les voy a dejar ahí una tarea, ¿no? Son dos ejercicios de empuje hidrostático y dos de velocidades y de flujo irrotacional o rotación. Lo publicaré. Voy a hacer referencia a unos ejercicios de su libro de Sotelo. Esas páginas donde vienen los enunciados voy a colocarlas en la parte de recursos de su tarea para que de ahí puedan consultar los enunciados, y lo voy a publicar para que me lo entreguen. Entonces sería, nos vamos a ver, ¿no? Entonces el día 4 la tarea sería para el día 3, ¿no? El miércoles 3.
por la tardecita, ¿no? Para que me dé tiempo de revisar. Muy bien, jóvenes, no sé si estén de acuerdo. Sí, ingeniero, está bien. Bueno, Está bien. ok, denme un segundo, voy a publicar desde Teams un archivo para poder bajar nuestra lista de asistencia. Permítanme un segundo. Ok, ya se está abriendo ahorita ese archivo. Bueno, pues termino de ver, yo voy a ver si ya se puede descargar. Ok, creo que ya está descargando la lista. Ok, y el archivo, déjenme ver si ya se abrió, se está abriendo ya. Bueno, ya se abrió, no es solamente para para generar la lista, ¿no? En Teams. Muy bien, jóvenes, estos archivos están ya en el bloc de notas de la clase 8 para que lo puedan consultar. Solamente si les pido de favor que agreguen ahí una notita de que ahí en el último ejercicio el flujo es rotacional, ¿sí? Dado de que la última componente de la derivada es igual a -6, ¿sí? Y por eso el rotacional sale diferente de 0, por lo tanto el error que hubo por ahí, entonces ahí revísenlo y más tarde publicaré la tarea que vamos a manejar para el próximo miércoles 3 de marzo, ¿sí? Por mi parte sería todo, jóvenes, que tengan una excelente. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, jóvenes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes, y hasta luego. Sí, hasta luego.